Bien, distintas formas de expresar la función cuadrática. Existen distintas formas para expresar una función cuadrática. Cada una de ellas nos da algún tipo de información explícita sobre su representación gráfica. Veamos cuáles son estas formas. La primera que vimos era la forma polinómica, que esta es la forma que ya venimos trabajando, que es f de x igual a x cuadrado más b por x. ¿Sí? Esta es la que ya venimos trabajando y que ya sabemos graficar. ¿Qué información nos proporciona? Yo apenas la veo la función escrita de esta forma y yo puedo dar algunas características. Esta forma nos indica las ramas, es decir, las ramas de la parábola son hacia arriba cuando a es mayor que 0 o hacia abajo cuando a es menor que 0, ¿no? Yo miraba este valor y digo, ya sé si las ramas son hacia arriba o hacia abajo. Y nos da su ordenada al origen, ¿sí? Donde va a intersecar el eje Y, ¿no? Ya me lo daba el término independiente. Eso yo apenas veo la fórmula, ya lo puedo decir. Yo puedo decir, mira, las ramas son hacia arriba o hacia abajo y dónde va a tener su ordenada al origen. Pero también hay otras dos formas de expresar la función cuadrática, que se utilizan mucho y me dan otro tipo de información. Por ejemplo, la forma factorizada. La forma factorizada es cuando la tengo escrita de esta forma. A por x menos x1 por x menos x2. Donde x1 y x2 son las raíces de la función. ¿Qué información nos proporciona la función cuando está expresada de esta forma, factorizada? Esta forma nos indica si las ramas de la parábola son hacia arriba o hacia abajo también, ¿no? Porque acá tengo el valor de a, igual que acá. Entonces, si este es positivo, las ramas son hacia arriba, si es negativo, las ramas son hacia abajo. Y además, x1 y x2 son las raíces de la función. Esta forma solo puede aparecer cuando la función tiene raíces. Si la función no tiene raíces, no va a tener una forma factorizada. Vamos a ver un ejemplo de forma factorizada. Supónganse que tengo una función escrita de esta manera. 2 por x menos 2 por x menos 3. ¿Sí? Las ramas son hacia arriba porque el 2 es mayor que 0. ¿Sí? Y las raíces están en 2 y menos 3. Fíjense que los valores que pongo acá de las raíces son los opuestos a los valores que aparecen acá, porque la fórmula es x menos el valor de x1 y x menos el valor de x2. Entonces, acá tendría, este sería x menos x1, perdón, puse x2, ¿sí? Es decir que x1 vale 2, positivo, sin el signo negativo. Y x más 3 se puede escribir como acá en la formulita es menos x2, lo podemos escribir como menos 3. ¿Sí? Menos 3 es más 3. Pero escrito así, yo digo, bueno, acá tengo x menos x2 y me doy cuenta que en realidad x2 es el menos 3. ¿Sí? De manera práctica, siempre lo que hago es, voy a borrar todo esto que puse acá, siempre lo que hago es ver el valor que tengo acá y la raíz va a ser el valor opuesto. Así que será 2 y menos 3. Entonces yo la miro y digo, listo, las ramas son hacia arriba y las raíces, la parábola va a cortar el eje X en 2 positivo y 3 negativo. Lo miro y ya lo puedo determinar. Y hay una última forma de expresar la función cuadrática que es la forma canónica, que tiene esta formita, a por x menos bx al cuadrado más bi. Ya sabemos que bx y bi son las coordenadas del vértice. Entonces, ¿qué información nos proporciona la parábola si la función cuadrática si la tengo expresada de esta forma? También lo mismo que con las otras dos, el valor de a nos indica si las ramas son hacia arriba o hacia abajo. Y también nos da la coordenada del vértice, que eran bx y bi. Acuérdense que acá, fíjense que en la fórmula también, como en las raíces, acá me parece menos bx. Entonces acá vamos a ponerle el valor opuesto. Por ejemplo, menos 3 por x menos 2 entre paréntesis al cuadrado más 4. Entonces las ramas son hacia abajo porque a vale menos 3 que es menor que 0. Y el vértice es 2, 4. Es el opuesto del que aparece acá y el que aparece acá. Acá si aparecía menos 4, acá le dejo menos 4. Acá no cambia porque en la formulita es más BI. No tengo modificación de signo. Entonces es el opuesto que el que aparece acá es BX. ¿No? Este es BX. Y el que aparece acá con el signo que aparezca, positivo o negativo, es BI.
Bien, entonces tengo además estas dos formas. ¿Qué pasa si a mí me aparece la función cuadrática expresada en forma factorizada? ¿No? Cuando me aparece así. ¿Cómo encuentro todos los elementos notables? ¿No? Acuérdense que los elementos notables, vértice, ordenada al origen, bueno, eje de simetría, raíces, etcétera. Bueno, vamos a ver este caso. Yo la tengo expresada en forma factorizada. Arranquemos con el vértice. El vértice lo vamos a calcular con esta formulita que es la semisuma de dos valores. Que esto es muy fácil de ver. ¿Sí? O sea que tengo que sumar la semisuma de las raíces, x1 y x2, y dividirla por 2. Por eso es semisuma. Pero, ¿por qué? Porque en realidad, ustedes piensen en esto. Yo lo voy a escribir acá de manera media sencilla. Supónganse que yo tengo esto así. Y tengo una parábola cualquiera. No sé, supónganse que tengo una parábola con toda la imaginación del mundo que haga este recorrido. Bueno, no va a ser esta, ¿no? Esta ya tiene las ramas hacia abajo, pero una sí, cualquiera. Entonces, acá tengo las raíces, acá y acá. Y el vértice está por ahí, es decir que vamos a poner primero el valor del vértice. El vértice más o menos está acá, ¿no? Ahora, la coordenada x del vértice, si yo trazo el eje de simetría más o menos por acá, bueno, me quedo más o menos, ¿sí? Acá tengo el vértice. La coordenada de x del vértice está aquí. Estoy cambiando los colores y todas las paletas, por eso tarda un poquito. Acá está la coordenada del vértice, ¿no? Y acá va a estar por acá, tin, si yo hiciese acá la línea punteada, que ahora me va a salir horrible, acá está BI, ¿no? Pero fíjense que la coordenada del vértice está justo en la mitad de una raíz, qué sé yo, x2, y la otra raíz que es x1. Está justo en la posición media. La posición media entre dos valores se obtiene sumando esos dos valores y dividiéndolo por 2. O sea que la mitad de entre x1 y x2 va a estar la coordenada x del vértice. Por eso hacemos, en nuestro ejemplo, la suma. Primero tengo que identificar cuáles son las raíces. Las raíces son x1 igual a menos 3, porque es el opuesto, y x2 igual a 1. Entonces hago la semisuma de los dos, menos 3 más 1. Esto me da menos 3 más 1 menos 2, dividido 2 es menos 1, es decir que la coordenada x del vértice va a estar en menos 1. Y después, ¿qué hacemos? Algo parecido de lo que hacíamos para encontrar BI en el caso de la forma polinómica. Para encontrar BI lo único que hago es reemplazar el valor de Bx en mi formulita. Es decir que la función la vamos a evaluar en Bx. Entonces, yo tengo que BI va a ser la función, como me dio Bx menos 1, en vez de x, en vez de f de x, pongo f menos 1. Y me va a quedar menos 1 medio por... Y acá era x más 3, pongo menos 1, perdón, ¿sí? Menos 1, porque x lo reemplazo por menos 1, más 3, por x menos 1. Entonces de vuelta en vez de la x ponemos menos 1. Y resolvemos esto. Primero resuelvo los paréntesis, menos 1 más 3 es 2, entonces me queda menos 1 medio por 2, y menos 1 por menos 1 menos 1 es menos 2. Entonces me va a quedar menos 1 medio por 2 por menos 2. Haciendo toda esta cuentita, menos por menos es más, estos se simplifican y me va a quedar 2. O sea que BI es 2. Entonces, luego el vértice va a estar en menos 1, 2, ¿no? Aplicando la semisuma de los valores de la raíz para encontrar Bx y después reemplazando en mi formulita para encontrar BI. Ya tengo el vértice. Ordenada al origen, ¿no? Como la ordenada al origen se encuentra cuando la gráfica corta el eje Y, entonces sabemos que tiene que ser un punto, cuya coordenada x sea igual a 0, ¿no? O sea, yo sé que cuando corte el eje Y, x vale 0. Entonces lo único que hago para encontrar la ordenada del origen es reemplazar a la x por 0 y ver cuánto vale Y. Cuando x valga 0, ¿cuánto vale Y? Eso es lo que vamos a averiguar. Entonces, la ordenada del origen va a ser cuando la función la evalúe en 0. De vuelta, reemplazo los valores de x que me aparecen acá en la función, en este caso por 0, y hago la cuenta. Entonces me va a quedar 0 acá y 0 acá, 0 más 3 es 3, 0 menos 1 es menos 1,
y hago menos un medio por 3 por menos 1, si hago toda esta cuenta me da 3 medios, que es equivalente a 1,5. Si lo quieren dejar como fracción, lo dejan como fracción, y si no, la mitad de 3 en decimales es 1,5. O sea que la ordenada del origen es 1,5. Bien, las raíces o ceros ya las tengo, ¿no? Raíces o ceros. Esta información es la que nos ofrece la forma factorizada, sin tener que realizar ningún cálculo. Acá no hay que hacer Bhaskara ni nada por el estilo. Las raíces son los valores de x1 y x2, que en el ejemplo, en esta función, las raíces son menos 3 y 1. No tengo que hacer cuentas, simplemente miro la fórmula y ya puedo determinar las raíces. El eje de simetría en las parábolas, el eje de simetría viene dado por x igual a la coordenada de x del vértice, que ya la teníamos, ya la habíamos sacado, que era menos 1, ¿no? La coordenada de x del vértice la tengo acá. Ya tengo todo, con esta información ya podemos graficar. Entonces tengo esto. ¿Qué hago para graficar? Bueno, vamos a ir ubicando los puntos. Yo ya la tengo graficada, pero los puntos están ahí en azul. Ahora los voy a poner en rojo. Las raíces me dieron en menos 3 y en 1. La ordenada del origen me dio en 1,5. El vértice me dio en menos 1,2. ¿Sí? Como el eje de simetría, que no lo puse acá, no es necesario graficarlo al eje de simetría. Lo voy a poner ahora para que lo vean. El eje de simetría pasa por acá, ¿no? Con el eje de simetría puedo aprovechar y encontrar un punto simétrico a la ordenada del origen para dar un puntito más, ¿no? Este punto de acá, ¿cómo lo obtuve? Directamente digo, bueno, yo tengo acá el 1,5 donde tengo la ordenada del origen. ¿A cuántas unidades está del eje de simetría? A 2 unidades, ¿no? 1 a 2. Entonces, a 1 a 2 unidades, en una hoja cuadriculada, digo, listo, acá tengo el otro punto simétrico. Y con estos puntitos y con toda la capacidad y el amor del mundo que uno pueda tener, digo, bueno, tengo acá, puedo decir, vengo por acá, y sigue para acá una rama y la otra rama viene por acá. Y puedo graficar, bueno, ahí se me fue un poquito, la función cuadrática, ¿sí? ¿No? Para poder hacerlo, entonces puedo graficar, encontrar todos los elementos notables de una función cuadrática a través de la forma factorizada. Después faltaría dominio imagen, intervalos de crecimiento y todo eso, ¿no? Entonces, si quieren, lo hago rapidito. Dominio de la función, en este caso, ya sabemos que son todos los números reales, no hay ningún limitante para x. La imagen, en este caso, de la función va a ser que eran todos los valores que podía tomar la variable, la función o la variable y. Entonces, de menor a mayor siempre. Acá estoy desde el menos infinito, me vengo para acá arriba, y el valor más grande que toma es 2. Entonces, de menos infinito, me quedó medio feo, punto y coma, 2, con corchete. Paréntesis porque el infinito no se puede tomar. Acuérdense que los intervalos, los extremos, cuando no se pueden tomar, se ponen entre paréntesis. Y si se pueden tomar, se ponen con corchete. El 2 es un valor que toma la función. Y igual a 2 existe en la función. Entonces con corchete. Intervalo de crecimiento. Acuérdense que siempre leemos desde menos infinito para acá. Digo desde menos infinito hasta la coordenada x del vértice, que era 1. ¿Sí? Este 1 que está ahí. Desde menos infinito a 1 la función crece. Valores de x. De menos infinito a 1 crece. En 1 con paréntesis. ¿Sí? Desde todo esto acá viene creciendo porque en 1 no crece ni decrece. Estoy arriba del todo. Y intervalos de decrecimiento desde 1 entre paréntesis hasta el infinito, la función va a decrecer, ¿no? Si lo piden, ahí ya lo tengo expresado. Bueno, actividad número 3. Dadas las siguientes funciones cuadráticas, graficar, indicar dominio, imagen, vértice, eje de simetría, raíces o ceros, ordenar el origen e intervalos de crecimiento. Acuérdense que acá es intervalos de crecimiento y también intervalos de decrecimiento, ¿no? Los dos. Uy, qué feo que me salió eso. Los dos, ¿no? Tanto este como este. Bueno, hasta ahí entonces el videito, espero que les haya servido.